Bueno, pues gracias por estar aquí. Como bien me han presentado, me llamo Javier y nada, agradecer a la Universidad Complutense por estar aquí, por este espacio, agradecer al Instituto de Religiones, a las facultades de Filosofía, Teología y Ciencias Políticas por tener por tercer año consecutivo este lugar. Efectivamente, yo voy a hablar sobre la filosofía de Alexander Dugin y, bueno, pues el retorno del espíritu europeo y, para ello, pues traigo a colación el libro de Dugin, El platonismo político, la filosofía de la política. Entonces, bueno, esta charla va a estar inspirada en parte de este libro y, bueno, conclusiones que se pueden sacar para ese retorno del espíritu europeo ante la posmodernidad de construcción y globalismo del mundo. Va a sacar mi cosa. Mi ponencia, pues bueno, va a estar introducida en dos partes. Primero, cómo Rusia y el tradicionalismo ruso pues ha realizado una crítica sobre la modernidad. Vamos a abordar un poco eso, cómo nace todo esto, porque de ahí va a surgir la figura de Alexander Dugin. La segunda parte de la introducción va a ser qué es eso de la tradición sapiencial, qué es eso de la sociedad brevis como tradición, que tiene que ver obviamente con las coordenadas en las que yo me muevo para poder enfocar esta ponencia. Y bueno, pues después vamos a desarrollar esa crítica a la democracia por parte de Dugin, que la llamará Dialogópolis, y la idea de una sustitución o una alternativa que es la República Sacra en torno al platonismo político. Siguiente. Vale, pues nada. Bien, aquí tenéis a Alexander Dugin. Alexander Dugin es uno de los actuales filósofos más interesantes del panorama geopolítico. Precisamente pues un filósofo que hoy en día se ha dicho mucho de él, como que es la mano derecha de Putin, como que es el filósofo más poderoso y peligroso de Europa. Pero bueno, vamos a intentar extender un poco más allá de eso, pero bueno, ahí tenéis a este filósofo, de hecho, actualmente muy controvertido y polémico. Más allá de eso, Dugin aparecerá por primera vez en ese congreso de los tradicionalistas en octubre del 2011. Al final, este congreso y su conclusión fue de que Occidente está enfermo. Es decir, hace 100 años había una visión de Occidente como que se iba a llegar a un progreso fascinante, un progreso maravilloso. 100 años después, eso ha cambiado, ya no es así, y sin embargo tenemos una visión escatológica, como apocalíptica. Claro, se entiende que a pesar de las maravillas del desarrollo técnico, científico y económico que ha tenido Occidente en los últimos 100 años, en lo que respecta a la felicidad humana, eso no ha cambiado en gran parte. La justicia social y su crecimiento es paulatino, así como que tampoco ha habido garantía de haber habido un gran crecimiento moral espiritual. Entonces, esas son las conclusiones que llega este congreso tradicionalista ruso en 2011, y a partir de aquí, a raíz de esa conclusión, llega la figura de Dugin, que, bueno, pues hay que hacer hincapié en esos maestros en los que Dugin se va a inspirar. Precisamente son los maestros de la tradición sapiencial, que son René Guénon, un francés del siglo XIX, y Giuseppe Évola, italiano del siglo XX. En resumidas cuentas, ¿no? ¿Por qué es importante estos autores? Porque van a inspirar a Dugin en el sentido de que René Guénon considera que la modernidad ha desplazado los valores espirituales tradicionales del mundo. Es decir, dentro de la jerarquía humana, el humano se ha desjerarquizado a sí mismo. Ha dejado de armonizarse con el mundo y con sí mismo porque prioriza lo sensorial, lo corporal y lo psíquico a todo valor espiritual. No se puede sacar nada de lo espiritual como conocimiento. Se ha sacado de la ecuación. Y así estamos en el individualismo atroz que hoy en día vivimos, ¿no? Y va a pasar eso. Giuseppe Évola, sin embargo, considera que en vez de contemplarlo y no hacer nada, hay que actuar, hay que cabalgar el tigre, que es su obra más famosa. Giuseppe Évola te dirá que en vez de rechazar las posturas revolucionarias o lo que vaya desarrollándose, tienes que mantener un centro espiritual de lucidez, de comprensión ante la vorágine, es decir, no dejarte llevar y cabalgar el tigre. ¿Qué significa esto? Saber apropiarse de estos movimientos revolucionarios y dirigirlos hacia esa tradición eterna, esa tradición perenne. Bueno, pues teniendo en cuenta estas dos posturas de los dos grandes padres de la Sophia Perennis, Dugin desarrolló su gran obra, la cuarta teoría política. Es decir, el liberalismo ha quedado colapsado, no se puede refinar. El liberalismo al final se ha apropiado, por así decirlo, de la idea del individuo, la idea de la libertad. Y efectivamente el individuo es el motor histórico. No se puede llamar el socialismo ni los comunismos el motor histórico de la clase, ya no basta, porque el socialismo se ha apropiado de la idea, vamos a decir, eterna de comunidad. Y los nacionalismos tampoco. El nacionalismo al final ha hecho del motor histórico, vamos a decir, la nación. Y la idea de la patria la ha adulterado. Así que hay que dejar atrás todo esto y desarrollar una cuarta teoría política basada en lo que Heidegger llamará el Dasein, el ser ahí, el estar presente ahí, más allá del tiempo y espacio,
pero esta conferencia no va a tratar sobre la Dasein de Heidegger ni la cuarta teoría política, pero a modo de introducción. Pasa, Carmen. Bien, pues, vale. ¿Qué es? Claro, queréis entender qué es esto de las coordenadas de la Sophia Pernis como tradición sapiencial. Bueno, pues, a ver, sumidas cuentas. La tradición perennialista, la Sophia Pernis, es metahistórica, es decir, considera que la sabiduría tiene un origen divino y tiene como fundamento una verdad o luz divina, y que comparten al final esta verdad todos los seres humanos desde cada prisma de su cultura, es decir, desde cada prisma cultural, la quintesencia de la tradición es esa sabiduría de origen divino. Claro, existe un origen divino, por tanto, en todos nosotros. Y al final, este origen divino, que es inmortal, forma parte o viene parte de la luz de lo alto, de lo absoluto. Y por tanto, la tradición la Sophia Perennis va a dar una metodología para retornar a lo divino, es decir, para despertar esa chispa divina que todos tenemos nosotros, pero que hemos olvidado, nunca mejor dicho, hemos olvidado ese origen divino y por tanto nos hemos desdoblado del alma, nos hemos desdoblado del ser y del mundo. Entonces, bueno, esto es una manera sintética de entender qué es eso de la Sophia Perennis, ¿no? Esa búsqueda de la quintesencia de la sabiduría espiritual. ¿Sigue, Carmen? Vale, teniendo en cuenta esto, vamos a abordar lo que este libro hace una crítica a la democracia. Dale una más. Vale, al final, la democracia es una herramienta que se puede utilizar si se acepta o no, pero no es un destino del ser. Y sin embargo, para ser occidental parece que tienes que ser demócrata. Si no quedas excluido, excomulgado del mundo occidental. O sea, ha hecho un culto secular de la democracia y en vez de verlo como una herramienta política que se pueda aceptar o no, lo considera como un destino del ser. Y esto al final ha hecho que sea algo dogmático, cuando se ha demostrado que ha habido sociedades espléndidas sin democracia, incluso sociedades demócratas, han acabado siendo un desastre, ¿no? Es más, incluso Aristóteles, pues, que es discípulo de Platón, introdujo el concepto de democracia como el gobierno de la multitud o el gobierno de la muchedumbre. Y es que es muy interesante cómo demos, etimológicamente, viene de la raíz indoeuropea delta, que significa dividir, fragmentar o separar. Es decir, se entiende que la democracia al final es un sistema que puede coger de manera aleatoria a las personas, aglutinarlas sin que ellas tengan ninguna conexión ni ninguna raíz entre ellas y puede como intercambiar cuerpos, vamos a decirlo así. A diferencia de la politeia, que la politeia es el autogobierno de los ciudadanos, pero con una matriz histórica común, con una base religiosa común, con una identidad cultural común. Pero sin embargo, una democracia no. Tú simplemente puedes aquí articular una serie de territorios o colocar a personas sin ninguna conexión y, bueno, y que al final intenten vivir de manera dividida y crear una especie de contrato social en el que intentan todos juntos pues, conseguir o evitar un conflicto armado, ¿no? Entonces, al final es como así lo ve Dewey, como una herramienta política que ha sido errónea a la hora de tomarlo así. ¿Seguimos, pues? Dale. La siguiente, vale, pues entonces, si la democracia hemos hecho este diagnóstico, ¿no? Una herramienta política que al final pues, se ve como un fin en sí mismo, se ha convertido en un culto secular. Encima, desde la raíz de la democracia, desde la raíz etimológica, entendemos que es un sistema que tiende a dividir, tiende a separar, a fragmentar, a atomizar a la sociedad y simplemente los aglutina como una manera de contrato social y que no hace que un sistema democrático cree identidades y al final, vamos a decir que destaca todo ese componente de identidad cultural y de una matriz histórico-religiosa. Aquí, sin embargo, se va a intentar dar una solución, el platonismo político. ¿Qué significa esto del platonismo político? Para Dugin, Platón y su filosofía va a ser una base que puede enriquecer, fijaos, cualitativamente todas las identidades tradicionales religiosas. Es decir, a través de la filosofía platónica podemos crear un diálogo, un intercambio entre dichas tradiciones religiosas en contra de lo que pretende destruir todo eso. Efectivamente, una globalización que tiende a buscar solamente el valor del dinero como lo único importante de la existencia y una globalización que al final te lleva pues, bueno, a producir destrucción vamos a decir, de todas las cosas en el ámbito espiritual, una bancarrota espiritual. Bien, pues teniendo en cuenta esto, la República de Platón efectivamente se opone a esa democracia, pues me ha gustado enfatizar que la muerte de Sócrates fue por culpa de la demagogia de la democracia ateniense, que al final para Dugin la democracia conlleva la corrupción, descomposición y degradación de la polis. Continuamos, siguiente. Y bueno, pues seguramente muchos de los que estéis aquí entenderéis esto. Al final,
la República de Platón, dice que la sociedad tiene que estar ordenada de forma piramidal. Que ojo, esto no se lo inventa porque sí. Esto tiene una influencia indoeuropea. La República de Platón, esta pirámide, tiene una influencia de la estructura de la trifuncionalidad indoeuropea. Entonces, al final, para Platón, la República es vertical, pero es jerárquica y es orgánica como lo es el propio ser humano. Es decir, este sistema es, por así decirlo, una cristalización del mundo, de la sociedad y del ser. Por tanto, vamos a decir, en este platonismo político, estas tres funciones son muy importantes. Abajo tenemos un comité de artesanos y productores, que al final lo que hace es crear la belleza en el mundo material. Una belleza que tiene la impregnación de lo uno, es decir, lo metafísico, de la luz de lo alto. Por encima están los guardianes. La asamblea de los guardianes son los que tienen que proteger el alma de este pensamiento de Dios para el mundo. Y arriba está el rey filósofo, es decir, los póntices, los puentes entre el mundo celestial y el mundo terrenal, los que consiguen contemplar este mundo de lo uno, esta luz absoluta, la comprenden e intentan, por tanto, bueno, pues, enriquecer todo ello. Obviamente esto no es una especie de opresión, no es algo inamovible, es orgánico porque este orden desciende y asciende, es decir, todo está conectado. Y en trascendencia con ese uno, que yo lo llamo la luz de lo alto, como lo queráis decir. Al final, como os decía, el orden, este orden predetermina la estructura del mundo, la sociedad y del ser. Y al final, pues siempre la República Platónica y lo que intenta Dugin es que no hay que perder el horizonte de trascendencia. El mundo moderno se caracteriza por haber roto cualquier horizonte de trascendencia. Y si entendemos que esto es una cristalización del pensamiento de Dios para el mundo, que al final el pensamiento de Dios para el mundo es la armonización de nosotros mismos con el ser, con el mundo y con la sociedad, pues se va a crear algo que no nos atomice, nos divide, nos individualice y demás. Es más, dentro de la República Platónica, dentro del platonismo político, no puede existir la voluntad de poder, porque el poder solamente está aquel que busca la verdad. Quien tiene la verdad obtiene el poder, por tanto, tú no puedes llegar y conquistarlo porque nunca lo vas a encontrar. Espero haber sido un poco escueto, entonces es complejo, la verdad, pero bueno, simplemente, sobre todo que quede eso, ¿no? El pensamiento de Dios para el mundo, la función del cosmos, pues aquí se cristaliza y es una alternativa a, bueno, pues a lo que las democracias o sistemas representativos que hoy en día han llevado a la situación en la que nos vemos desbordados hoy en día. Así que, bueno, las conclusiones. Bueno, pues la conclusión es que obviamente me podéis decir, vale, Javier, esto está muy bien, obviamente la teoría y llevarlo a la práctica es muy difícil, pero obviamente no podemos llegar aquí al Congreso de los Diputados y establecer una república platónica porque antes de hacerlo en el mundo real hay que hacerlo nosotros mismos. Todo empieza por el interior, desde dentro hacia afuera, del microcosmos al macrocosmos. Y por tanto todo empezará por entender que vivimos una época de progreso decadente. Es decir, el dominio material del mundo se ha pagado con la mayor bancarrota espiritual de la historia, es decir, el mayor progreso técnico, científico y económico que la humanidad ha conocido en la historia, se ha pagado con la mayor bancarrota espiritual y mayor dolencia del alma que jamás se ha conocido hasta entonces, de todos los problemas psicológicos, identitarios y demás que tenemos hoy en día. Por tanto, hay que dejar atrás el nihilismo. Es decir, hay que ver la vida y el mundo como un escenario donde cumplir un deber y un destino. Como decía Calderón de la Barca, el teatro del mundo. Por tanto, tú tienes una función, un papel que cumplir en este mundo. No hemos venido aquí porque sí. Tenemos que cumplir en este paso una misión, una labor que de existencia, que te haga pensar que no estás en un valle de lágrimas, básicamente. Y siempre con la mirada hacia la trascendencia. Si entendemos que nosotros tenemos un papel que cumplir en este teatro del mundo, el horizonte de trascendencia estará ahí porque, efectivamente, si se rechaza la supresión de las masas, porque al final la supresión de las masas provoca demagogia y provoca caos y destrucción, al final es hallar en nuestro centro esa esquirla de luz, esa chispa divina, actualizarla para volver a tender la mirada hacia el horizonte de trascendencia y que esta vida, pues, efectivamente sea digna y virtuosa. Así que, vale, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Ahora vamos a dar paso a la segunda ponencia de la mesa 3, que se titula La ofensiva del iliberalismo, por Juan Pina. Juan Pina es secretario general de la Fundación para el Avance de la Libertad y autor de la 10ª Cruzada. Además, ha estado envuelto desde hace muchos años en política,
habiendo ejercido cargos en la Internacional Liberal, así como forma parte del grupo de fundadores del PENIT. Sin más dilación, quiero darle la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias a este tercer Congreso Internacional de Teoría Política Clásica. Gracias en especial a Óscar Rollón por su amabilísima invitación Un segundo, porque estamos teniendo problemas técnicos. Se escucha. Sí, bueno, mejor ahora, ¿se me escucha bien? Sí. Ah, fantástico. No, pues decía que, ante todo, muchas gracias a este tercer Congreso Internacional de Teoría Política Clásica. Gracias en especial a Óscar Rollón por su amable invitación a participar. En primer lugar, hablaré sobre algunos precedentes del populismo actual, retrotrayéndonos a la antigüedad clásica. En segundo lugar, sobre el populismo en nuestro tiempo. En tercer lugar, sobre el populismo, si es de izquierdas o de derechas, o hay un solo populismo. Y por último, introduciré brevemente, tal como me pidió Óscar, el libro reciente, el último libro mío, que es La Décima Cruzada. Entonces, bueno, lamento no poder estar físicamente con vosotros, pero bueno, agradezco la posibilidad de intervenir gracias a las magníficas herramientas telemáticas que a todos nos brindan hoy la modernidad, la ciencia, la tecnología, el capitalismo, es decir, los resultados prácticos del liberalismo ilustrado. Empezando con estos precedentes del populismo actual en la antigüedad clásica, bueno, se suele considerar el populismo como un fenómeno de nuestro tiempo y hay toda una escuela de intérpretes del populismo que nos están diciendo constantemente que, bueno, que el populismo simplemente es una derivada directa de la democracia liberal y que la democracia liberal inevitablemente tiene que terminar en populismo. Más tarde explicaré por qué esto, en mi opinión, no es así. Pero en esta primera fase de la presentación lo que quiero es negar la mayor, es decir, el populismo no es estrictamente un fenómeno moderno, tiene antecedentes, no surge de la nada, no brota por generación espontánea, tiene raíces en toda la historia previa de la humanidad, siempre ha habido populistas, siempre ha habido comportamientos políticos populistas y desde luego hay algunos antecedentes interesantes en la antigüedad clásica. Muchos autores han considerado a diversos líderes de la antigüedad clásica como populistas, paleopopulistas o protopopulistas, incluso en épocas y civilizaciones anteriores a la griega y la romana. Por ejemplo, se ha identificado a veces como populista nada menos que a Ajenatón, el conocido faraón rebelde que rompió con todo lo anterior y que se enfrentó de una manera muy directa al clero de Amón. Para instituir una nueva religión y un nuevo marco de gobernanza política, Ajenatón tuvo un solo soporte, que fue romper con la tradicional lejanía de la élite monárquica egipcia respecto a la población y hacer populismo. En la nueva capital que fundó, Ajetatón, el faraón estableció todo un marco de gobernanza mucho más atractivo para el ciudadano común, sí, pero la contrapartida fue un poder absoluto, muy caudillista para él y, bueno, para la pareja real que componía junto con Nefertiti. Algunos rasgos del populismo en Ajenatón serían, por ejemplo, pues que por primera vez se pintara al faraón como un humano más, tratando de acercarlo, conduciendo su propio carro sin disimular por primera vez sus deformidades, exhibiendo un trato humano por primera vez hacia sus hijas y esposa, pero a cambio el populacho debía seguir a pies juntillas la nueva religión de Atón que él instituía, someterse al poder del nuevo clero que constituyó y aceptar su gobierno. Ya en época griega, creo que un caso claro de protopopulismo podríamos encontrarlo en Alcibíades, el sobrino de Pericles en el siglo V, antes de nuestra era. 4 veces cambió de lealtad estatal Alcibíades, Atenas, Esparta, Persia y después otra vez Atenas. Y en todo su periplo siempre se las arregló para abrirse camino de la misma manera, que era invocando y granjeándose el apoyo popular, y siempre lo hizo esculpiendo un enemigo exterior verosímil en cada uno de esos estados, un enemigo exterior temible, y luego veremos que es una de las características del populismo moderno también. Y también en Grecia, más atrás en el tiempo, hay autores que sitúan a Clístenes, uno de los fundadores de la democracia ateniense, como un líder populista debido a su discurso de confrontación con la oligarquía ateniense previa, ese discurso, esa narrativa tan antioligárquica, antiélite,
que él residenciaba en los tiranos, la élite. Aunque el resultado de la acción de Clístenes es un buen sistema de gobernanza para su tiempo, una democracia relativamente racional y pluralista, sin embargo, la narrativa que empleaba era la de la contraposición directa entre pueblo y élite, o casta, como dirían hoy algunos, es como dos realidades irreconciliables. Y esa también es otra de las características del populismo que después veremos. Por último, un último precedente, creo que muy obvio, es en la Roma clásica el caso de Julio César. Es un militar que se granjea el apoyo popular con un discurso incendiario frente a la élite previa y de esa manera logra pues dar un golpe, situarse en el poder y una vez en él instituir una dictadura personalista. Eso es populismo en estado puro. Traído al presente podría recordarnos, por ejemplo, a casos de militares populistas como puede ser, por ejemplo, el de Hugo Chávez. En definitiva, a mi juicio sí que hubo populismo en la antigüedad clásica o al menos elementos de lo que en nuestra época estamos llamando hoy en día populismo. Y para pasar al populismo en nuestro tiempo, en primer lugar me gustaría desmentir una idea que con frecuencia se nos presenta al hablar de populismo y es la que comentaba anteriormente, que el populismo es una consecuencia prácticamente inevitable de la democracia liberal. Yo creo que esto no es así. La democracia liberal surge de múltiples fuentes, incluso con influencias que provienen del renacentismo, de la reforma y sobre todo del parlamentarismo y las revoluciones en Inglaterra. Pasa por diversos filtros y vicisitudes a lo largo del tiempo. La Revolución Americana, la francesa, es la democracia liberal, es hija de la Ilustración y si algo no es, o por lo menos no es de forma natural, es populista. Al contrario, se la puede incluso tachar de elitista y se emplea para ello la conocida expresión de despotismo ilustrado. Cuando vemos cómo la democracia se pervierte y se populiciza, en momentos, por ejemplo, de la Revolución Francesa, es cuando precisamente no está siendo leal a la tradición democrática que se había visto años antes en los Estados Unidos o el siglo anterior en Inglaterra, en el parlamentarismo inglés. Lo que sí puede ser populista es la pseudodemocracia, la democracia no liberal, lo que Víctor Orbán ha descrito como incluso reivindica el término como democracia iliberal, con una expresión del politólogo Farid Zakaria de finales de los 90, que él en 2014, pues Víctor Orbán acuña el término, utiliza esa expresión en positivo, cuando era un término que Zakaria había utilizado como término crítico, y esa sí que es una deriva populista de la democracia una vez que es desliberalizada, una vez que se transforma en un escenario con elecciones de cartón piedra al estilo ruso. Cuando los grupos intelectuales de la nueva derecha radical populista, como Russell Greenough, hablan de postliberalismo, lo que tienen en mente es todo un sistema de desindividualización del sistema político, instituyendo una postdemocracia o una postdemocracia liberal que en general constituye lo que sus críticos están denominando autoritarismo plebiscitario. Es decir, se sustituye todo el complejo y sofisticado proceso político y todos los contrapoderes, los checks and balances, por un mero refrendo plebiscitario de la figura del caudillo de turno y de su acción política sin más complejidades. En esa pseudodemocracia no liberal sí puede darse un gobierno populista. Es decir, en un sentido más profundo, la antítesis del populismo es precisamente el liberalismo, en el más amplio sentido político de la palabra. El liberal difícilmente puede ser populista. De hecho, el primer intento de hibridar esos dos opuestos lo estamos viendo tal vez ahora en la Argentina de Milei. Y personalmente soy muy escéptico del resultado. O se impondrá finalmente la visión liberal, pragmática y racionalista de sus posicionamientos económicos, o por el contrario se impondrá la visión populista, histriónica, simplificadora, nacionalista, el populismo. Fusionar las dos, a mi juicio, es imposible a medio o largo plazo y solo puede ser una estrategia efímera. Pero veamos cuáles son, en mi opinión, las características del populismo contemporáneo. En primer lugar, el populismo no es una ideología, es una estrategia de crecimiento social y de acceso al poder político. Ramiro Ledesma, el fundador de las JONS aquí en España, denominó a su revista La conquista del Estado. Esto es crucial en el populismo. Los liberales, libertarios y otras corrientes individualistas queremos embridar el Estado
y reducirlo, si es posible, a su mínima expresión, por lo menos establecerle contrapesos importantes, etcétera. Sin embargo, el populista, ya sea de izquierdas o de derechas, o mixto, un rojipardo, por ejemplo, lo que quiere es todo lo contrario, es hacerse con el poder no para sujetarlo, no para aliviar su presión sobre el ciudadano, sino para usar ese poder haciendo realidad lo que él considera que es la voluntad popular. En segundo lugar, otra característica es que el populismo es disruptivo del statu quo. Por lo tanto, muchas veces se reviste de un carácter súper tradicionalista, etcétera, pero la verdad es que lo que intenta es ser muy disruptivo sobre el statu quo del momento. Cuando ahondas en su propuesta, ves fácilmente que lo que postula es un nuevo establishment y un nuevo statu quo alternativo que, si lo analizas y contrapones con el que se quiere romper, pues ves que va a ser menos favorable a la libertad individual. La tercera característica para mí del populismo es su extremo carácter simplificador. Se basa en dicotomías simplonas, ramplonas, bien, mal, amigo, enemigo, pueblo sano versus antipueblo, patria versus enemigo exterior, etcétera. Sin simplificación burda no hay populismo. El populismo es antisofisticado. Por ese mismo motivo es también anticosmopolita. El populismo quiere una sola nación, una sola fe, un solo pueblo, un set bastante restringido de tendencias culturales, una sola forma de ser de la sociedad, un conjunto pequeño de opciones y de posibilidades. No quiere heterogeneidad, no quiere pluralidad. El populismo odia la complejidad y por eso odia también la globalización, por ejemplo. Rechaza un sistema complejo de gobierno, lo tacha de elitista y burocratizado y por ello mismo de corrupto, pero en cambio encumbra e idealiza a un único caudillo o a una camarilla, glorificando en vida a ese caudillo y haciendo que su voluntad prácticamente sea ley con las mínimas cortapisas posibles. Me cuesta creer que de ahí no salga también burocratización y sobre todo corrupción. La cuarta característica de las 5 que creo que definen el populismo, pues bueno, el populismo crece a expensas del odio. El populista sabe que el odio es más efectivo como argamasa para conquistar el poder que el amor. Entonces nutre su movimiento social en torno a grandes enemigos muy bien definidos, muy esculpidos, hombres de paja a los que odiar fácilmente, más que en torno a su propia propuesta y a sus propios líderes. El populismo busca siempre un enemigo extranjero y un enemigo interior. Dependiendo del lugar y del momento y de los tintes izquierdistas o derechistas, de la estética que revista ese populismo, pues valdrán para cubrir esos roles cualquier tipología. Hace 100 años los judíos en Alemania, hoy los inmigrantes en Europa, pueden ser los separatistas, pueden ser los transexuales, puede haber infinidad de candidatos a ser ese enemigo extranjero o ese enemigo interior que el populista necesita para reunir contra él a las masas y alcanzar así el poder. Y por último, la quinta característica, a mi juicio, es que el populismo presenta una supuesta democracia más pura que la democracia liberal. El populista siempre dice que las minorías y el individualismo impiden que la mayoría imponga su relato, su cultura y su gobierno. Y el populista afirma que una democracia popular consistiría, la democracia iliberal de Orbán, por ejemplo, consistiría en que el principio mayoritario actuara sin frenos, cancelando a los individuos y minorías a su paso, porque eso sería lo democrático. Es decir, el populista confunde el principio democrático con el conjunto de la democracia. El populista no ha comprendido nada, claro, porque democracia es el poder kratos del pueblo demos, ¿de acuerdo? Pero es que el demos es plural y heterogéneo. Ya en la época de Pericles se dividía en 30 demos demoi diferenciados. Y el principio mayoritario en una democracia liberal solo está para dirimir, por ejemplo, en el Parlamento o en un referéndum, aquellas decisiones que no se pueden individualizar y que no hay más remedio que tomar de manera colectiva. No está para someter a todos los individuos y grupos a aquellas decisiones que la mayoría quiera. Eso no es democracia, eso es tiranía de las masas. En tercer lugar, quiero hablar brevemente sobre el populismo de izquierdas y populismo de derechas, o si en realidad hay un solo populismo. Yo creo que el gran teórico del populismo contemporáneo de estas últimas décadas es un marxista argentino, Ernesto Laclau,
y su obra se ha convertido en una gran hoja de ruta para todos los populistas, tanto de izquierdas como de derechas. Laclau lo que hace es alentar a su gente, a los izquierdistas en este caso, a usar el populismo más rampón, más bajo, más burdo, más simplista, como manera de generar hegemonías y tomar el poder. La nueva derecha radicalizada que está surgiendo por toda Europa ha analizado el populismo de izquierdas e incurre sistemática y deliberadamente en los mismos comportamientos del populismo de izquierdas, porque cree que esa es la manera de poder oponerse a él y de desbancarlo. Hay un autor francés, un politólogo, filósofo, Olivier Roy, que hablando de otro tema distinto a este, que es el del islamismo en Francia y la radicalización del islamismo, él después de analizar esa cuestión dice, bueno, vamos a ver, aquí no ha habido una radicalización del Islam, lo que ha habido es una islamización del radicalismo. Es decir, el radicalismo ya estaba ahí, mucha gente lo anhelaba y se ha teñido ahora de islamismo, igual que en otra época pues se tiñó de socialismo, de comunismo o de cualquier otra cosa. Aplicando esa misma lógica, que me parece bastante interesante del autor francés, yo lo que sostengo es que el populismo, que hemos visto que no es una ideología, sino una metodología de poder, pues no es que haya habido una populistización de la izquierda y haya actualmente una populistización de la derecha, no, en realidad había y hay una estrategia y metodología que es el populismo, cuyos partidarios y usuarios en cada momento la han teñido. Primero la tiñeron hace 2 décadas de izquierda y ahora la tiñen de derecha. Se podría también teñir de una religión, de cualquiera, o de lo que sea en cada momento y lugar. Es decir, no es que se haya populistizado la derecha, es que se ha derechizado el populismo porque en este momento es el vehículo que considera más útil para hacer realidad su metodología. En los últimos 15 o 20 años hay un fenómeno opuesto al populismo de izquierdas que compite con él, que es el populismo de derechas, pero el problema es más profundo, el problema es el populismo en sí. Y de todo esto, y con esto concluiré, hablo en el libro que me ha pedido Óscar que presente muy brevemente, que está en Unión Editorial y se titula La décima cruzada. Sobre el populismo en general recomiendo un libro, este libro de Benjamin Moffitt, que se titula Populismo, y sobre el populismo en concreto, el de izquierda en América Latina, me parece que es muy útil El engaño populista, de Gloria Álvarez y Axel Kaiser, y los 2 volúmenes posteriores de la politóloga guatemalteca de Gloria Álvarez, que son Cómo hablar con un progre y Cómo hablar con un conservador. En mi caso, en mi libro, La décima cruzada, que como digo está disponible en Unión Editorial, pues me ocupo especialmente del populismo de la nueva derecha radical, que es un movimiento que está a mitad de camino entre la democracia liberal y el autoritarismo plebiscitario. Es decir, tiene un pie todavía en el sistema democrático convencional, pero el otro pie está en esa derecha que desde la Segunda Guerra Mundial había sido extraparlamentaria y que es la heredera directa pues, de los totalitarismos de extrema derecha del primer cuarto, de la primera mitad del siglo XX. Lamentablemente, la tendencia que observo en esta nueva derecha radical de corte nacional populista está llevándola hacia una creciente radicalización y hacia la salida, yo creo que ya casi total, del marco democrático. En algún caso, la tendencia está siendo la contraria, hacia la moderación de las posiciones más extremas. Esto lo veo, por ejemplo, de manera muy tímida en el caso de Giorgia Meloni, pero en general la tendencia es la contraria, es una tendencia hacia una cada vez mayor disrupción sistémica y a una visión ultrapopulista de reinicio total del marco de gobernanza política, renunciando al legado de la democracia liberal, como vemos en el movimiento MAGA de Estados Unidos, en la alternativa alemana, en todo el nuevo movimiento en torno al grupo parlamentario que se acaba de constituir en el Parlamento Europeo, Patriotas, que ha puesto en Víctor en conexión evidente con Rusia, o en el populismo latinoamericano y notablemente en el brasileño. Es necesario recordar que todo este populismo de ultraderecha no tiene nada que ver con el conservadurismo, ni es heredero suyo en absoluto. Por supuesto, tiene relación con el liberalismo, pero es que tampoco con el conservadurismo. Conservadores fueron, pues, demócratas como Churchill, que venció el fascismo en los campos de batalla, Thatcher, que era profundamente antisindicalista, antiobrerista, todos estos nuevos movimientos de ultraderecha tienen sindicato propio. Fue Ronald Reagan, un conservador que era totalmente favorable a la inmigración en los Estados Unidos, o políticos como Carl Bildt o como Helmut Kohl. Pero en cambio esta gente ahora está con toda esa tradición y está hasta cierto punto un punto creciente con el totalitarismo fascista de hace un siglo.
Lo que sí es verdad es que una parte del conservadurismo contemporáneo yo creo que se encuentra desesperada con la democracia liberal y se ha dado seducir realmente por los cantos de sirena de esta amalgama. El detonante tal vez haya sido las leyes de matrimonio LGBT a lo largo de la primera década de este siglo. Digamos que los conservadores habían ido encajando mejor en el terreno moral, en el terreno de las leyes morales, y también pudo ser la otra que va haciendo, porque muchos conservadores no había posible alcanzar sus objetivos en el marco convencional y pasaron a mirar hacia Putin y Dugin, hacia la extrema derecha, que por entonces todavía era extraparlamentaria en Europa occidental. Y por último, pues en el libro hago un recorrido temático y otro geográfico por esta nueva derecha populista, y también me detengo en los principales herejes que estos nuevos caballeros cruzados como los de mío combaten. Pero esta gente que dice estar en contra de la izquierda, en realidad va mucho más allá. Su enmienda es una enmienda a la totalidad del paradigma liberalizado de gobernanza política, social y económica. Invoca la batalla cultural, dejando de lado la batalla de libertad económica, por ejemplo. E incluso tiene conexiones con regímenes de izquierda como el chino. Trump no es elogios a Xi Jinping, incluso a Kim Jong-un. Orbán está introduciendo al Partido Comunista Chino en la Unión Europea a través de la universidad que está creando en Budapest, permitiendo que patrulle la policía china por un día, etc. Y además, por supuesto, de la segunda conexión que todo este movimiento tiene con el autoritarismo conservador fundado de alguna manera desde el régimen de Vladimir Putin en Rusia. Y esto terminaría aquí para dejar terreno también para el coloquio y para el tercer ponente que queda. Muchas gracias. El 15M como mito fundacional. Rubén Díaz es profesor del Departamento de Sociología Aplicada y escribió no hace demasiado tiempo un libro precisamente relativo a esta temática y que mencionará más adelante, cuando quieras. Genial, muchísimas gracias a todo el equipo, a la mesa, a los ponentes anteriores también por sus interesantes presentaciones. Yo lo que traigo hoy aquí es algo que se titula La degradación populista en España, el 15M como mito fundacional. De alguna forma es casi como un estudio de caso de algunas de las cuestiones que ha planteado Juan Pina con anterioridad. ¿A qué nos referimos con esto del 15M como mito? Bueno, pues podríamos hablar de una ficción en torno a unos hechos, que serían las movilizaciones del 15M, que han servido para legitimar la entrada en política de aquellos activistas y organizaciones políticas que vieron precisamente la crisis económica y la crisis política que se vivía en la segunda mitad de la primera década del siglo XXI en nuestro país, que impulsó las movilizaciones del 15M, creando una ventana de oportunidad política para que estos activistas, profesores universitarios, que beben de la tradición populista latinoamericana, poder entrar en política. Entonces, para acercarnos a esa ficción y ver si realmente tales hechos fueron como se plantean para legitimar esta entrada política, pues lo mejor es ir a los hechos, ¿no? Y es donde encaja parte de la investigación que yo desarrollé en su día junto a un profesor que se llama Enrique Garaña, también experto en movimientos sociales, y que dio lugar a este libro que
que comentábamos, que es Democracia, Dignidad y Movimientos Sociales, que se publicó en 2017 por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de algunos de los elementos que caracterizaron las demandas con las que conectó un amplio espectro de la sociedad española en aquellos años. No hay que olvidar que era un contexto de fuerte crisis económica en el cual las condiciones materiales de vida, pues, y los servicios públicos se vieron o se intuía que se iban a ver muy afectados, ¿no?, como consecuencia de esa crisis, pero también no hay que olvidar que es un contexto en el que existía ya una importante crisis política, una amplia crispación y la emergencia de nuevos actores en el panorama político que de alguna forma tenían un enfoque muy reformista en torno al funcionamiento de las instituciones políticas, de los altos niveles de corrupción que existían, de incursión en las instituciones democráticas por parte del bipartidismo, que fue muy criticado y que dio lugar, pues, a la creación de nuevos partidos previos al 15M y a la aparición de fuerzas como Podemos, ¿no? Y Vox también fue creado en aquellos años, pero era otra cosa diferente de la que es ahora. Bueno, algunas de las demandas que el movimiento puso sobre la mesa tenían un matiz bastante reformista radical, podríamos decir, pero no se planteaba una crítica muy potente hacia lo que llamamos ahora el régimen del 78. Eso aparece en ese proceso de movilización años más tarde, ¿vale? Pues el 15M nace como algo diferente, una agenda socialdemócrata muy fuerte, muy potente, pero con una tendencia, una motivación hacia la inclusión de argumentos diferentes y a no ver la búsqueda de consensos con rechazo, ¿vale? Hay una asamblea que fue a un mes a 10 días de la acampada, el 25 de mayo, que se llegó a un consenso de mínimos que se centraba sobre aspectos muy concretos sobre el orde político, ¿no? Pues la reforma electoral, la lucha contra la corrupción, el control ciudadano de la representación política. Era como una agenda muy reformista. Si nos fijamos en los discursos que había, no tanto en los ciudadanos, no tanto en los activistas o en la gente más implicada en las acampadas, sino en la ciudadanía, en torno a la corrupción política, el orden político y el orden económico, los discursos de la ciudadanía, pasa por favor, en torno a cómo el orden político había podido ser la disfunción del orden político podría haber sido también causa de una mayor crisis económica, aparecen una serie de cuestiones que son también de índole muy reformista, ¿no? Pues la corrupción política, solución de la corrupción política, la mala gestión por parte de los políticos, la ineficiencia técnica de la política o de las instituciones para mejorar la vida pública de las personas. Entonces, sin embargo, ese magma va evolucionando en una determinada dirección a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, según van entrando o van cobrando más visibilidad o más fuerza dentro de ese amplio marco de movilización que abre el 15M, según van entrando y tomando fuerza o más visibilidad determinados actores o sectores activistas, ¿no? Entonces, los marcos, los discursos
las demandas que van apareciendo van cambiando y se van radicalizando con el tiempo. De agendas bastante reformistas, en las cuales hay un intento de búsqueda de consensos con el diferente y entonces esa idea de horizontalidad que fue muy interesante, muy participativa del 15M, se va derivando hacia una agenda más europea y en torno a cuestiones relacionadas a la lucha contra la austeridad, que ya no es una agenda exclusiva de España, sino que hay muchos movimientos sociales, ya a partir de 2011, 2012, que ponen sobre la mesa a nivel europeo y también en Estados Unidos las implicaciones que las medidas de lucha contra la crisis y las medidas ante austeridad pueden tener en las condiciones de vida de la ciudadanía. Al mismo tiempo, poco a poco va cobrando fuerza una dinámica de transnacionalización de la movilización social. Ya no solo hablamos del 15M o de los indignados, sino que es una movilización global. En muchos países encontramos movilizaciones y en esa dinámica quienes tienen un mayor know-how y mayores habilidades para organizar la movilización son activistas que ya tenían una socialización previa, que se habían socializado en los movimientos de globalización previamente y que esa agenda política más clásica del movimiento antiglobalización, de los movimientos alternativos, de los movimientos por la justicia social, acaba incluyendo el marco de acción de estas movilizaciones y también en España. Y es ahí cuando aparecen una serie de actores que, recogiendo muy bien ese descontento y en esa primera agenda reformista, pero también su background activista previo a la crisis y a los movimientos sociales como el 15M, genera un nuevo discurso que hace derivar la movilización y el conflicto hacia cuestiones que generan una fuerte controversia en la sociedad española. Es una crítica al régimen del 78, posibilidades de organizar la jefatura del Estado de otra forma, la organización territorial de otra forma. Claro, eso pierde la capacidad de conectar de forma transversal con gentes muy diferentes en el país y de alguna forma lo que introduce a nivel simbólico esa degeneración, por decirlo, esa evolución de la movilización del 15M en sus discursos acaba convirtiéndose en una denuncia muy fuerte de la existencia de una brecha de legitimidad entre el orden constitucional y la legitimidad de ese orden constitucional. Es una puesta en conflicto del Estado de Derecho, tal y como lo conocemos, pero eso se queda en un plano muy simbólico, ¿de acuerdo? Para encontrar estrategias de acción concreta que ante esa pérdida de legitimidad del orden constitucional, más allá de las críticas al régimen del 78, la jefatura del Estado, de la creación de esos nuevos partidos y de su actuación en la arena institucional como nuevos partidos que llegan luego a gobiernos de coalición, también llegando a los ayuntamientos, pero imbuidos dentro de la política institucional. Pero esa izquierda, esa brecha de legitimidad con respecto al orden legal, encuentra una materialización efectiva a través de la acción política y de la estrategia concreta en el movimiento separatista. De alguna forma, esa degradación se va ampliando a otros problemas que tenía la sociedad española y que no había solucionado, no estaba bien cerrada con la transición a la democracia, eso es cierto, que es el sentimiento de conformación del Estado territorial y los sentimientos identitarios, y todo eso acaba decantando en tensiones populistas muy importantes dentro
de la sociedad española que subyacen en problemas no resueltos, en una crisis económica y política que está ya en el 2018, en el 2008, y que a través de la política institucional esta serie de discursos van calando poniendo el énfasis en algo que hace el populismo, que es generar división, ¿no? Y marcando enemigos muy concretos. Eso genera mucho conflicto, mucha polarización, y es ahí donde nos encontraríamos ahora. Y esta es un poco esta degradación del títere que yo vi en su día con muy buenos ojos, porque tenía un potencial reformista muy potente, pero que fue una oportunidad, una ventana de oportunidad también para otros desarrollos, otras consecuencias no intencionadas que han tenido una deriva muy relevante a nivel político y social. Y nada más, vamos a dejar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, por tu presentación. Y ahora pues vamos a dar paso a turnos de preguntas y respuestas. Si os parece bien, es una propuesta que hago, podríamos acumular varias preguntas, si podéis tomar nota, pues estaríamos agradecidos, de tal manera que puedan fluir las preguntas, porque tengo la sensación de que esto puede dar lugar a un debate muy interesante y que en definitiva pues, la conversación fluya en forma como de coloquio, vamos a decir, más que hacerlo de manera encasillada, ¿no? Dicho esto, ¿hay preguntas, hay comentarios? Empezaremos por ti, luego... Bueno, más o menos una duda y me refiere al regimiento del 70, ¿me refiere a la Constitución? ¿O ¿A la Constitución? Sí, sería una crítica a la pérdida de legitimidad de la Constitución que nace en... El régimen del 78 fue un concepto que se utilizó mucho en los inicios de la configuración de Podemos, no solo de Podemos. La República también... Sí. Todas aquellas fuerzas que ven una pérdida de legitimidad de la Constitución, pues hablan de esta pérdida de régimen. ¿Vale? Sí, yo, bueno, por un lado, con el tema de, eso es una nota sobre con la tecnología de Demos, sí que es cierto que originalmente el procedimiento europeo de hacer, que se suele organizar como el origen del punto común hace como 5.000, 6.000 años, significa dividir, pero Demos, la utilización que se da en griego es distrito o ciudad o tierra. De hecho, entonces es una unidad administrativa. De hecho, hoy en día también se dice a veces tanto unidad administrativa como división administrativa. Entonces, Demos no es la cuestión de dividir, es la cuestión de que es una unidad separada del resto del mundo. Entonces, me parece clave que hablar de que es más una cuestión de nosotros somos estos y los estos son otra cosa, incluso más administrativamente que lo haces concepción de dividir. Es lo que veo con el peligro de jugar con la etimología para hacer filosofía con ella de forma anacrónica. Lo otro que iba a comentar era, bueno, por un lado, cómo Dugin encaja la masculinidad en Platón, es decir, la sexualidad de Platón y la concepción del amor en Platón, con el cristianismo, que es algo que siempre me ha resultado muy curioso, pero o sea, Platón me ayudó mucho a la conformación sobre todo a partir del neoplatonismo, la concepción de la teología cristiana, pero claro, cómo se fusionan esas dos cosas. Con la sexualidad y la iglesia en general, que estaba bastante, vamos a ir a buscar cosas bastante explícitas al respecto. Luego el tema de la ciencia es ¿en qué punto ponemos la relación entre ciencia y el cristianismo? Porque obviamente la fundación del Génesis es absolutamente anticientífica, de hecho es anticonocimiento, o sea, el fruto del conocimiento es literalmente de lo que el humano no debe alimentarse, y porque significaría intentar hacerse cargo de su como Dios, y de hecho el método de conversiones es exactamente lo mismo, o sea, por ejemplo, ayuda a lograr hacerse más a conocer el fútbol tal y cual, pero eso es de castigo por entender. Entonces, ¿en qué punto de la ciencia ponemos? ¿En qué punto de la historia del conocimiento? El conocimiento que debe ser castigado porque es querer acercarse a Dios es
saber construir una presa o un río, es saber alimentarse bien, es saber construir cohetes donde ponemos el punto, ¿sabes? Porque también a veces me ha resultado difícil poner la delimitación. Los menonitas dicen, vale, a partir de este punto de tecnología bien y a partir de después no, pero que es difícil decir a partir de cuándo paramos. Y ya el último apunte, con el tema del... si uno no se pone pragmático, entiendo perfectamente el concepto de... O sea, si uno se pone pragmático y tiene los valores no tiene los valores de Putin, yo entiendo perfectamente que apoye el régimen de Putin y una serie de características presentes en el régimen de Putin potencialmente en otros regímenes también, etcétera, etcétera. Entiendo perfectamente de la misma forma en que Podemos puede apoyar a Venezuela al régimen de Maduro, porque al fin y al cabo es el comunismo, se enfrenta al capitalismo y hay que apoyar al comunismo de cualquier forma, incluso de una forma muy degradada, porque poniendo los pragmáticos cualquier cosa es mejor que el capitalismo. Entonces entiendo el pragmatismo de Putin en ese sentido quizás, pero claro, Putin tampoco es muy cristiano. Y también está perfectamente, o sea, no está del todo encajado en la tradición occidental tradicional católica, desde luego. Entonces también quería entender cómo se intenta conjugar eso. Pues, son varias cosas, pero... Sí, yo, bueno, antes de que respondas, sí. ¿Puedo hacer un comentario rapidillo al tema que hay? Sí. Putin no es cristiano, pero en realidad sí lo es. Lo que pasa es que en Rusia se la ortodoxia, es que nosotros hacemos y entonces en realidad si tú ves el modelo de Estado que tiene un modelo de Estado que se basa bastante en una teoría que se llama como tercera Roma. Sí, lo sé. En realidad sí que tiene muchas partes del Estado como en una ortodoxia. Sí, pero por eso yo decía antes, por eso yo mencionaba la palabra católico para especificar que me refiero a que ¿qué tradición occidental? Pero en Occidente no puede ser el catolicismo o algo así como dice, ¿no? Pero ¿qué es qué es Occidente, qué es el espíritu de Occidente? ¿O qué es el espíritu original cristiano de Occidente? Porque probablemente hay división dentro del cristianismo. Pero sí entiendo lo que dices, totalmente de acuerdo. Sí. Pues nada, y yo por mi parte pues quería lanzar dos preguntas. Una de manera más general, porque me ha inspirado más, como sabéis, me ha inspirado a través del discurso que estaba planteando Juan Pina, que era sobre la cuestión de los populismos, porque estaba planteando pues, que existía un populismo de izquierdas y un populismo de derechas. Y bueno, yo personalmente en mi trabajo de investigación he explorado bastante todo lo que es el populismo de izquierdas y concretamente Chantal Mouffe, creo recordar que en su manifiesto por una izquierda populista hacía especial hincapié en que era necesario que los partidos políticos de izquierda cogiesen esa filosofía populista porque si no, no había forma de contraatacar al populismo de derecha. Dicho de otra forma, ¿creéis que el populismo de derecha y de izquierdas se retroalimentan o por el contrario son dos movimientos que caminan por paraderos distintos, con senderos distintos? La segunda pregunta es enfocada en tu ponencia, Javier, que es, estabas comentando que Dugin entendía que había existido, o que hoy día nos encontramos ante la mayor decadencia moral en la historia. Pero una pregunta que obviamente pues, me sale de manera natural, más obviamente por curiosidad, es cuál es su postura sobre, no sé si habrá escrito sobre esto, pero sobre la Carta Fundamental de los Derechos Humanos que se da por la Carta de San Francisco, básicamente, porque, o sea, es curioso que mencione la decadencia del mundo, vamos a decir, del mundo desde un punto de vista moral, cuando precisamente en estos últimos años se ha desarrollado mucho lo que es la cuestión de los derechos humanos para implantar, vamos a decir, un marco de moral global a nivel de derechos. Más allá de la cuestión de la Agenda 2030 o de los objetivos de desarrollo sostenible, me estoy deduciendo a la cuestión post-Segunda Guerra Mundial. Y ya con esto, pues, esa era mi pregunta. Por supuesto, estáis abiertos los tres ponentes a comentar y a opinar sobre las cuestiones. Vale, vamos por partes, como dirían los romanos, porque aquí hay mucho que tratar. Vamos a empezar por tus comentarios. Voy a ir de lo menos a debatir a lo máximo, ¿vale?
En cuanto a la cuestión de la etimología de demos, sí que tiene razón, es verdad que eso no lo he comentado. Al final demos es una manera de determinar distintas organizaciones sociales de distintas personas. Lo que pasa que, claro, yo quería enfatizar yo creo que Aristóteles no relaciona el demos, curiosamente, con lo del gobierno de la muchedumbre o el gobierno de la multitud. Y por eso me enfatizo en lo que Dugin habla de esa raíz del indoeuropeo como algo que se divide o se separa. Y qué casualidad que se producirá lo de demos, ¿no? Que coincide también con ese análisis aristotélico. Entonces, más allá de que eso es cierto, es una manera de administrar territorios y de separar esos territorios según se lo denominaba como demos. Pero claro, al final yo creo que la clave es eso, ¿no? Realmente el demos no tiene ninguna matriz cultural de base o identidad histórico-religiosa, sino que realmente es algo arbitrario. O sea, podrías efectivamente coger y de manera arbitraria colocar gente que no tiene nada entre sí, organizarla en ese lugar, que luego va a provocar conflicto, no tiene nada que les conecte, nada más que un contrato social para no sé, por así decirlo, no llevar a cabo. Vamos, pero bueno, al final lo del demos sí que es cierto lo que comentas, pero bueno, yo quería entrar ahí en la propia tradición europea. En cuanto al amor platónico y cristiano, no habla nada de eso, no enfatiza. Es que normalmente se evita hablar del tema, de hecho, sí. Cartas entre filólogos desde su edición diciendo vamos a evitar ese tema porque... No, la verdad es que en este libro por lo menos no lo aborda porque considero que para él eso no es realmente lo importante para realizar un platónico político. O sea, el tema de la sexualidad no tendría por qué ser un determinante para el ser y el mundo, realmente. Es que lo comento también, vale, porque claro, para Platón el tema del amor obviamente le dedica bastante. Y claro, ahí habla por ejemplo del tema de que, claro, como él era homosexual, él planteaba la idea de que el amor de verdad no podía darse entre un hombre y una mujer porque solo se tenían hijos físicos, pero no se podían tener hijos intelectuales entre el hombre y una mujer, eso se podía estar entre dos hombres. Entonces, claro, hoy en día se separa porque conviene, para mí, porque conviene separarlo, porque el cristianismo era muy contrario a este tipo de sexualidad, ¿no? y de afectividad. Pero Platón y otros griegos combinaban de forma absoluta el machismo con la homosexualidad. Entonces, claro, eso es más una para mí, yo intento delimitar dónde están las arbitrariedades históricas y dónde está lo esencial o la esencia del espíritu de cada uno, ¿no? O sea, entonces, claro, al final, la esencia del espíritu, la tradición sapiencial, te dice que eso no importa realmente. O sea tu sexualidad o no, eso da igual. Porque al final, ante la luz de lo alto, ante las verdades de la vida, no importa lo material, no importa vamos a decir, lo que llevarían los nazis, el racismo biológico, lo que importa es... Pero no habla de lo material, o sea... Claro, eso digo que para él era lo espiritual, pero sí. Hay un campo de espiritual que está debatiéndose, que no se habla. Pero bueno, al final aquí Dugin se verá que no le da esa importancia porque considera algo que no tiene realmente importancia a la hora de aplicar ese platonismo político. Sí. Vale, en cuanto a lo del cristianismo y lo de Occidente. Claro, Dugin intentó hacer lo que quiso hacer Julius Evola con Mussolini. Es decir, estaba claro que Putin se ha acercado a las ideas de Dugin porque le han interesado para hacer su propia geopolítica. Claro, entonces Dugin ha intentado encauzar todo lo que quiere Putin hacia esa tradición sapiencial. Lo que pasa es que obviamente Dugin pues, no la ha escuchado, no quería hacer nada y Putin hoy en día no tiene realmente importancia como pasó con Ébola. Pero claro, quiso enfocarse en cómo Ébola decía eso, ¿no? En vez de rechazarlo, intenta entrar en ello para tú redirigirlo. ¿No? Por eso es muy interesante que, claro, lo que comentaban, Putin no es ansi-católico, bueno, la Iglesia Ortodoxa tiene mucha importancia en Rusia hoy en día. Es más, una de las manos derechas de Putin es un rabino judío. La idea de Rusia de que tienen de intentar integrar un territorio inmenso con muchísimas etnias y religiones bajo un ideal de imperio, que también es algo muy importante dentro de la filosofía perenne, la idea del imperio, de integrar territorios y someterlos bajo los principios espirituales, y quitarme por las ramas, pero es muy interesante esto, de cómo, por ejemplo, Dugin dice que, claro, que no hay que enfocarse hacia Occidente, sino hacia Euroasia. Y Euroasia tiene que ser el polo de la civilización que ellos han de no liderar, pero sí que provocar una respuesta hacia la posmodernidad que la lleva Occidente. Exacto. O sea, entonces es verdad que no dice que, precisamente Dugin dice que Occidente ha de ser destruido por nuestra propia deriva. Lo que pasa es que yo lo que intento hacer ver en este libro, que lo intentamos es ver cómo podemos hacer los occidentales a través de la cuarta teoría política.
Más. Lo del tema del génesis y conocimiento castiga, esto es un poco más enjundioso. A ver, yo entiendo que a través de los maestros de la tradición sapiencial te dicen que en el mundo moderno hemos confundido lo necesario y lo importante. Antes había esa distinción, hoy en día se ha confundido lo necesario. Claramente todos necesitamos comer, necesitamos una casa, necesitamos vestirnos. Obviamente lo económico siempre ha estado en las grandes civilizaciones, pero eso no era lo importante. Lo importante era el horizonte de trascendencia, la respuesta a los misterios de la vida, qué es ser, qué es el ser, qué es el mundo, qué es la sociedad. Entonces, dentro de la psicología del Génesis se entiende como que eso del conocimiento prohibido no es solamente decir, no, tú no conozcas esto que es malo, sino que el ego te lleva a autodestruir. Por culpa del ego, al final se come la manzana y se pierde el paraíso. No bastaba con lo que Dios o el pensamiento de Dios dio para el mundo. Entonces, hay que más enfatizar en eso, ¿no? En la idea de que el conocimiento no es malo, simplemente la simbología oculta es que, como lo que dice Platón, la auriga. Es decir, si el caballo simboliza tu ego, tú tienes que ser la auriga y el señor de ti mismo. Entonces, más allá de que, obviamente, lo necesario, el conocimiento para lo material es importante, pero el conocimiento, vamos a decir, de lo alto, pues es lo importante y realmente pues consiste en no dejarte llevar por las emociones y las pasiones del ego. No sé si así te podría más o menos responder tu pregunta, es algo más complicado, pero vamos, para sí, en el libro no hace referencia tampoco al Génesis, ni siquiera al cristianismo como tal, o la relación de Platón con el cristianismo. Sí que hace referencia al neoplatonismo, como al final una corriente de que el platonismo se ha ido, incluso en el cristianismo, extendiendo. Y ya termino con lo de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, pues no ha escrito ni se ha postulado sobre ello. Vamos a decir directamente, claro, ya que has dicho de la Agenda 2030, claro, podemos entender que al final... Es una diferenciación, claro, vamos a entender, mayor controversia. Claro, vamos a hacer esa diferenciación porque sí que yo puedo entender que para él, pues quizás esa Carta de los Derechos Humanos es un instrumento más de esa élite oligarca para controlar el mundo, en fin, da igual. No es meterme en sello, que a lo mejor quizás esta Carta Fundacional puede derivar de la Agenda 2030, me alegro que hayas hecho esa distinción porque no creo que sea así, pero sí que es interesante ver que efectivamente Dugin considera lo que ya consideraba el Sanatana Dharma, lo que considera el hinduismo, que al final la fuente hindú es una de las fuentes más importantes para buscar la quinta esencia espiritual de la sociedad perenne. Vivimos en el cambio, en la edad oscura del espíritu. Eso que va a llegar, vivimos en esa edad y por tanto, bueno, pues era inevitable que se diese esto y en esa tierra baldía, como llamaban los caballeros del Grial, pues hay que ver que los árboles no nos dejen ver el bosque y bueno, intentar encontrar alguna alternativa en el... Yo lo mencionaba más que nada, sobre todo y especial, porque uno de los promotores de la Carta de San Francisco fue un tal Joseph Stalin, y la Unión Soviética. Entonces, claro, obviamente, pues, habiendo sido Rusia parte fundamental de la redacción de aquella carta, se entiende que existe como un cierto consenso generalizado y que por tanto ese individualismo de que tanto crítica vamos a decir no se da y digamos que existe como un código moral común entre toda la humanidad después de la gran catástrofe que fue la Segunda Guerra Mundial. Por eso estaba mencionando que, a ver, no sé hasta qué punto puede pensar Dugin que incluso que cuando se está hablando de decadencia moral incluso estemos hablando de un momento que fue cumbre en términos de acuerdos históricos a nivel mundial como fue la Guerra de San Francisco. Claro, pues que esto aquí tendríamos que remontarnos a cuando esta conexión con la tradición empieza a decaer a partir del siglo XVI, a partir del humanismo y de la reforma protestante. Aquí sería meternos en un debate histórico muy grande, pero al final toda esa subversión empezaría en esa época que ha derivado a los liberalismos, socialismos, nacionalismos que trajeron la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, yo diría que empieza con la manzana. A partir de manera ideológica, como decía Tolkien, a partir de todo para... Claro, mira, más ahora que has hecho referencia a Tolkien, claro, o sea, incluso Tolkien es una persona que no era precisamente liberal y lo de la esquirla de luz viene de él. Es decir, hay que encontrar la esquirla de luz en todos nosotros. Lo que pasa es que el mundo moderno nos ha hecho perder esa conexión con la esquirla de luz, incluso decir esto no tiene nada que ver conmigo y de aquí no puedo sacar nada, cuando realmente el oráculo de Delfos de conocerte a ti mismo estaba ahí por algo. No como trayendo referencia a los demás. Pero volvimos en ese Kali Yuga y eso que hay. Bueno, me gustaría saber la opinión de Juan Pina sobre la pregunta que he realizado en relación a lo que son los populismos de izquierda y de derecha, su retroalimentación y el comentario que estaba haciendo sobre la cita de Chantal Mouffe y por un movimiento de un público de izquierdas. Un momento, ¿todo bien? ¿Carmen?
Perdón, estaba desactivado el micrófono. Sí, me gustaría responder a esa pregunta y también un poquito algunas cosas que se han suscitado en el debate, ya que en unos minutos lamentablemente tengo que marchar. Respecto de la posición de Chantal Mouffe, que era la pareja de Ernesto Laclau, sí, efectivamente, ambos populismos se retroalimentan de una manera pero clarísima. Y porque, insisto, el populismo como tal no es una ideología, es una metodología que se puede emplear para hacer avanzar y tomar el poder a prácticamente cualquier ideología. Entonces, sí, el actual populismo de derechas es una respuesta al populismo de izquierdas, que a su vez pudo ser, como dice Chantal Mouffe, una respuesta a otros populismos de derechas anteriores. Pero lo que sí que es verdad es que el problema, sobre todo para quienes, como es mi caso, pues somos liberales o libertarios, individualistas en cualquier caso, es que el populismo es un colectivismo. El populismo es una manera de perjudicar y de acabar con la soberanía individual. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que responderé brevemente al tema del demos. Efectivamente, el demos era una división territorial. Inicialmente eran 10, en un momento determinado ya en la democracia ateniense se pasa a 30, porque se incluyen también no solo los 10 distritos de la ciudad de Atenas, sino también pues el litoral y el interior. Y sí, y lo interesante de eso, que podemos incluso comparar con los cantones suizos, de otra democracia avanzada, original, es el hecho de que lo que se considera como demos es toda la gente, o por lo menos todos los ciudadanos, que viven en el territorio concreto, en el distrito. Por lo tanto, es un término muy aséptico. Sin embargo, cuando ese demos se traslada a la actual idea de pueblo, parece que ese pueblo tiene que tener necesariamente un alma, una religión concreta, una cultura determinada, una única lengua, un único caudillo, una forma de ser diferenciada de los otros pueblos, estados-nación del resto de la región, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente a mí me aterra, porque cuando hablamos de demos en un sentido griego de la palabra, no hay ningún problema en que el poder esté residenciado en el demos. El demos es plural, porque la gente de cada demoi, de cada distrito, es plural en sí misma, y hay diferentes opiniones, y todas pueden coexistir, y lo que hace la democracia, liberal al menos, es establecer procedimientos civilizados para dirimir los conflictos que puedan darse. Simplemente eso, es una simple técnica de gobernanza. Por otro lado, se ha hablado de toda esta tradición que se inicia en Platón, que llega a Dugin, pasando por Hegel probablemente, y por otra serie de colectivistas anti-individuo. Yo me gustaría rescatar toda otra tradición, que es la que se inicia en Aristóteles y llega hasta Ayn Rand, y os invito a todos los presentes a conocer tal vez mejor pues la obra de Ayn Rand y el objetivismo. En el caso de Dugin estamos hablando de un nacional bolchevique, de hecho fue el fundador del partido nacional bolchevique, que después fue prohibido, pero que posteriormente el propio Dugin pues ha vuelto a ser rehabilitado por el régimen ruso y hasta convertirse pues en uno de los intelectuales que están en torno a la figura de Vladimir Putin. Para mí es una forma de rojipardismo absolutamente antiliberal, y yo creo que es necesario reivindicar el liberalismo. Si estamos hablando de personajes como Ébola, a mí me aterra simplemente pensar en Julius Ébola. Es un tipo al cual el fascismo se le quedaba pequeño en Italia, en su Italia natal, y le parecía poco, y terminó trasladándose a la Alemania nacionalsocialista para convertirse, por su admiración además que tenía a Himmler en concreto y a la Ahnenerbe y a todo lo que era este pensamiento trascendente, esotérico, ocultista del nacionalsocialismo. Hay una tradición absolutamente contraria a la de todo ese colectivismo rojipardo, Nazbol, que es la tradición liberal desde la Ilustración. El liberalismo en 300 años, incluido el spin-off actual que llamamos libertarismo, pero el liberalismo en sentido amplio, nos ha llevado de la peste negra a los trasplantes de corazón y de la absoluta pobreza tecnológica a pisar la luna, en 300 años, que es un suspiro en la historia de la humanidad. Y eso lo ha conseguido venciendo al oscurantismo y venciendo, pues, tal vez a esas ideas de extrema trascendencia, que creo que lo que hace el liberalismo es privatizarlas, es convertir todo lo espiritual, lo místico y lo trascendente en algo que es muy respetable y que puede ser muy importante para mucha gente, pero que se ciñe al ámbito privado de cada persona y que no tiene una influencia sobre la gobernanza política, social ni económica
de las sociedades. Y por último, decir que por eso mismo pienso que no hay decadencia moral en Occidente. Occidente, a pesar de todo, está en el mejor momento y está en la cúspide, en el cenit de la historia de la humanidad. Y con esto, lamento no poderme quedar a escuchar las réplicas, pero es que tengo que estar a las 12:30 en otro lugar y tengo que conducir un poco deprisa. Muchas gracias nuevamente a todos por invitarme al congreso. Con respecto a esta idea de cómo se retroalimentan los populismos de izquierda y de derecha, dado su fuerte carácter identitario, que en ocasiones vemos como puros supuestos, pero yo creo que según nos vayamos alejando en el tiempo de las ideologías duras de la izquierda, de la derecha, y eso irá poco a poco pasando porque se adaptan para mantenerse en el poder, sí encontraremos rasgos del populismo de izquierda que, sin eso sutil, los hagan suyo populismo de derecha y al contrario. Y bueno, ejemplos poco a poco lo vamos encontrando en la derecha americana. Yo quiero preguntar, en España, con todo lo que, por relacionarlo con tu temática, ¿has visto ese tipo de elementos de retroalimentación? Por ejemplo, no está claro cuál es la propuesta económica en Vox, pero hay dos almas. Hay un alma más neoliberal y un apoyo a la política internacional o la internacional, un alma más proteccionista. Bueno, pues ahí hay cosas que están por dilucidar y lo que sea más útil para atraer a potenciales votantes será lo que imagino pongan. No sé si quieres opinar algo al respecto. No, yo creo que no, porque bueno, si tuviese que debatir sería con una persona que ha estado online, pero bueno, pues ha pasado dos. Nada, lo único que, bueno, simplemente decir que yo creo que precisamente hay que dejar atrás a Adam Smith y todo lo que ha dado así, todos estos liberales, dejar a Karl Marx y todo lo que ha derivado de textos, a Nietzsche y todo lo demás, porque precisamente se ha hecho un libro sobre cruzadas. Yo creo que la logia de la nueva milicia de San Bernardo de Claraval no estaría muy a favor del liberalismo. Pues nada, muchas gracias a los ponentes por asistir, muchas gracias a los participantes por estar y hacer hoy, por supuesto, preguntas y comentarios. Y sin más, pues finalizamos esta mesa y quedamos a la espera para la siguiente, que será dentro de muy poquito, de 2 minutos. Muchas gracias. Nos vemos.